Compañeros, estamos una semana más en el podcast de As Sport y hoy tenemos un episodio que creo que es muy interesante porque nunca hemos tocado esa temática y habla sobre el sprint curvilíneo. Es decir, en baloncesto, como veremos más adelante, hay muchas acciones que ya a simple vista, de forma subjetiva, podemos ver tanto en partidos como en entrenamientos, etcétera, que los sprints raramente se hacen con una distancia moderadamente mediana o larga de forma rectilínea. Por supuesto que hay situaciones, por ejemplo, el pívot a veces en transición, cuando quiere correr lo más rápido posible de su propio aro al rival, muchas veces intenta la distancia más corta entre 2 puntos, que es una recta, pero en muchas ocasiones ya va a ocurrir que tiene que ir hacia, por ejemplo, el poste bajo, ve que su compañero va, entonces tiene que reubicar y a lo mejor ir al poste alto contrario, o un exterior que quiere una esquina de repente está ocupada o hace algo el pívot, tiene que ir a la opuesta, y hay muchos desplazamientos curvilíneos. Por ejemplo, en el bloqueo indirecto es muy obvio, bloqueos a más o menos la distancia del triple, realizado el exterior a máxima velocidad para intentar separarse de su defensor para poder, por ejemplo, tirar o intentar coger el balón y rizar, y el defensor precisamente intentando no despegarse, porque hay muchas acciones que son curvilíneas y muchas de ellas alta intensidad. ¿Qué problema hay? Que realmente serán muy pocas veces test que evalúen este tipo de situaciones. Y eso lo vamos a tratar en este episodio. Antes de comenzar, simplemente recordarte que este podcast, si lo escuchas el día que sale, que es el día 18 de enero, estamos justo ahora realizando una reapertura de la quinta edición del máster. Hemos tenido a mucha gente que nos ha comentado si podía acceder y en principio Jaime y yo no teníamos planeado hacer esta reapertura, pero al final pues, hemos pensado que no tiene sentido no dejar acceder a alguien que quiere hacerlo ahora, precisamente porque el formato que tenemos en el máster siempre es, por así decirlo, que tienes acceso para toda la vida, es decir, que es una inversión para siempre. Entonces, el compañero que acceda ahora en la quinta edición va a tener acceso a las sucesivas, tanto al contenido de esta quinta edición, tanto directo, diferido, bolsa de trabajo, las prácticas, todo, pero además el año que viene, cuando añadamos nuevos módulos, tendrá acceso de nuevo, el 7 también, por lo que hemos creído que no había razón en no hacer esta reapertura. Entonces, hasta el 1 de febrero, solamente hasta el 1 de febrero, no va a entrar nadie después porque a nivel organizativo es mucho lío, si no, hasta el 1 de febrero, si crees que te puede interesar, sin ningún compromiso, escríbenos por privado, puede ser tanto en la página web, por correo o lo más fácil por Instagram, la palabra master, y con ello te enviaremos un dossier con toda la información y en función de eso, cualquier duda nos preguntas, si tenemos que acceder súper bien y si no, ningún problema. Entonces vamos ahora ya al tema actual, que es el sprint curvilíneo y baloncesto y cómo evaluar ese tipo de acciones. Al final la problemática es Muñoz Fole, por ejemplo, dentro de los autores, pero como os comento, hemos encontrado pocas investigaciones al respecto, quizás haya más, pero principalmente hemos encontrado dos investigaciones, una de Vaina Raya y otra de Muñoz Fole, que en el grupo de investigación en el que yo formo parte, a la hora de diseñar un artículo científico que en principio saldrá, si todo va bien, este 2026, pues nos hemos encontrado que había realmente poca evidencia de este tipo de acciones. Entonces, dentro de ese cuerpo de evidencia, el marco teórico de uno de los artículos de Muñoz Fole, cifran en aproximadamente un 31% acciones de sprint de un partido que siguen trayectorias curvilíneas, es decir, que no son eminentemente rectilíneas. Por lo tanto, parece que es algo muy, muy importante, al igual que el desplazamiento lateral, que creo que es clave en baloncesto, también lo es el sprint curvilíneo. Y la situación, la problemática es que no teníamos hasta ahora ningún test, o por lo menos ningún test que yo conociese, que evaluase el desempeño en un sprint curvilíneo, que fuera un test validado, estandarizado, que tenga buena fiabilidad, que se pueda repetir, etcétera. Entonces, la situación ha sido, estuve recogiendo datos durante diferentes años en diferentes jugadores con diferente nivel, tanto jóvenes amateur por una parte, como también profesionales, tanto los equipos en los que yo he trabajado como en un campus en Sarria, en Galicia, en la provincia de Lugo, donde vamos Jaime y yo todos los años, y que evaluamos a jugadores de diferente nivel. Hay profesionales, también hay amateur, hay jóvenes. Entonces, recogimos datos de los jugadores en esa acción curvilínea. Entonces vamos a comentar cuáles han sido los principales hallazgos, tanto los datos que hemos recogido nosotros como otras investigaciones. En primer lugar, debemos explicar que Muñoz Fole analizó datos en jóvenes. Estaban en 3 zonas temporales diferentes. Pre-PHV, PHV es ese Peak High Velocity, ese pico de crecimiento acelerado, que suele ser la pubertad, ¿vale? Pues había cierto grupo que estaba en pre-PHV, otros justo durante el PHV y otros post-PHV. En general lo que dieron es buena validez, es decir, que era un test que era confiable, podemos fiarnos de ese dato, pero sobre todo durante y post-PHV. No lo era tanto durante ese previo, perdón, a ese pico de crecimiento acelerado.
Por este motivo, si trabajas en la base, quizás tengas que tener ciertas reservas o ser prudente a la hora de utilizar este test, ¿de acuerdo? En el caso de Baena Raya, ellos utilizaron la misma disposición que Muñoz Foley, que bueno, es un test que sigue la línea de tres, no la totalidad, pero realmente sigue esa trayectoria de la línea de tres, que es similar a la que hicimos nosotros, pero nosotros lo hicimos de esquina a punto medio en ambas direcciones, para tener pues las direcciones del jugador corriendo hacia ambos lados, para ver cómo afecta esa fuerza centrífuga hacia un lado o hacia el otro. Y Baena Raya precisamente vio variabilidad en las pruebas. Algunas tenían muy altos valores de fiabilidad, como en la mayoría, y algunas más conflictivas, como la fuerza centrífuga, por ejemplo, y encontraban correlaciones muy elevadas entre este tipo de test de sprint curvilíneo y otros test neuromusculares, como por ejemplo el de cambio de dirección 505, con correlaciones de hasta el menos 0,94, o sea, prácticamente perfecta, con la máxima aceleración en esta trayectoria curvilínea y el rendimiento en tiempo, en segundos, en ese test 505. Vale, ¿qué encontramos en nuestros datos? Lo que vemos es que la fiabilidad era elevada, era aceptable, estaba entre 0,79 y 0,84 ese coeficiente de correlación intraclase. Recordemos que por encima de 0,9 ya es excelente, ¿vale? Y había buena consistencia bilateral, es decir, la correlación era elevada, 0,682, recordemos que el coeficiente de correlación va entre 1, correlación perfecta, menos 1, correlación perfecta negativa, es decir, a más del primero más el segundo en el caso de 1, a más del primero menos del segundo en el caso de menos 1. Es una correlación perfecta que prácticamente nunca se da en ninguna variable. Por ejemplo, la correlación entre peso y altura es elevada, pero creo recordar que es en torno a 0,7, es decir, a más peso suele ser más alto, a más alto suele ser más peso, pero por supuesto no siempre es así. Es decir, es muy difícil encontrar una correlación de 1. Correlaciones por encima de 5, de 0,5 ya suelen ser fuertes, y otros autores las citan a partir de 0,7, 0,75, pero bueno, en este caso una consistencia interna muy elevada, ya que había buena correlación entre un lado y el opuesto, ¿vale? Por otra parte, validez ecológica. Como decíamos, al ser un test que se da de forma bastante frecuente en el partido, parece que es interesante. ¿Y qué es lo que quizás nos llame más la atención? Correlación con sprint lineal, correlación moderada con 10 metros, 0,442, correlación mayor, 0,541 con el de 20 metros. Parece que ese sprint curvilíneo tiene más que ver con la capacidad de velocidad máxima que no tanto con la aceleración inicial. Algo que ya habría que ver en futuras investigaciones, si tiene sentido hacer más corto el test o si simplemente que sea más largo y que correlación más con 20 metros es bueno, porque sabemos también que test más largos, como el de 20 metros, es más fiable, es más estable, tiene menos ruido y más estabilidad en la medición que el de 10 metros o incluso que el de 5 metros, que aún tiene más ruido y menos estabilidad, y simplemente conocerlo, saberlo. Diferentes autores como Baena Raya, que utilizaron ese LPS, sistema de posicionamiento local, afirmaban, porque podían medir más variables, que parece que el test requiere de una gestión del centro de masas y esas fuerzas medio-laterales, es decir, que no será en un sprint curvilíneo, ya que una vez que vences la inercia no tienes que cambiar de dirección, por lo que no tienes esas fuerzas medio-laterales que compensar directamente. Y lo más interesante, que también consideramos extraño en nuestro caso, es que en nuestra investigación, como comentamos, habíamos evaluado tanto a profesionales como a jugadores jóvenes amateur. Entonces, la hipótesis era una de ellas, que el rendimiento sería superior en los profesionales, como ocurre prácticamente en casi cualquier variable, como suele ser en salto, en sprint, etcétera, etcétera. Esto no es tampoco 100% no ocurre absolutamente siempre. Recuerdo ahora un artículo que cito de memoria publicado en Jugadores de Leboro, creo que en Cáceres, comparando Leboro, en ese momento el Cáceres estaba en Leboro, con lo que ahora es Primera FEB, con el equipo de EVA de Cáceres. Y en esa investigación en concreto también me llamó la atención porque no encontraban en líneas generales diferencias en la altura de salto, pero sí mucha diferencia en la potencia. Es decir, que a de un jugador de 115 kilos que saltaba, pongo un ejemplo al azar, 45 centímetros, a lo mejor encontraban también que el jugador del EVA saltaba también 45, pero claro, uno le sacaba 22 kilos, 25 kilos de peso al otro. Por lo tanto, si bien saltaban lo mismo, la potencia que generaban era mucho mayor en profesionales. En líneas generales también tienden a saltar más, es decir, hay muchísima evidencia y la mía, la propia mía que he recogido estos años y también con Jaime, tiende a mostrar que jugadores de mayor nivel saltan más. Leboro más que Les Plata, BBL más que Leboro, ACB también, por supuesto, más que Leboro en líneas generales, por supuesto, pero aún así no en todas ocasiones se encuentra, simplemente para dejarlo claro. Pues en este caso pensamos que va a ocurrir lo mismo. Jugadores de mayor nivel, por supuesto, más rendimiento de sprint curvilíneo. Pues no hubo ninguna diferencia, nada entre niveles.
¿A qué creemos que se debe? A que no estratificamos por posición. Al igual que otras investigaciones, siempre se ha estratificado por exteriores o interiores, o incluso otros autores van más allá y hacen más escoltas, aleros y luego a la pivots y pivots. En este caso se hizo solamente por grupos de nivel y creemos que esa fue la razón de que no se viesen diferencias significativas. Es probable que quizás un jugador un base, imaginaos un base que juegue neve o incluso un junior, seguramente pese poco, tenga poco momento de inercia, es decir, cueste poco comenzar a correr y esas fuerzas medio laterales sean más fáciles para él compensarlas por menos altura y menos peso. Quizás un pívot de 115 kilos profesional, por supuesto, pero con esa altura, esa envergadura y ese peso lo tenga mucho más difícil para compensar esas acciones que son, como decíamos, con un componente importante medio lateral y que también dependen de ese momento de inercia. Por lo tanto, creemos, hipotetizamos que si en el futuro se estratifica por posición, que es lo que nos gustaría hacer, sí consideramos que va a haber este tipo de avances y vamos a encontrar precisamente eso. Algo que ocurre con el salto, con el sprint, con la fuerza, con un montón de acciones neuromusculares, van a ser superiores conforme aumentamos el nivel de rendimiento también. Es decir, los profesionales mejor que los semiprofesionales, semiprofesionales mejor que los amateurs, pero es algo que tenemos que estudiar y que ya se verá si efectivamente es así o no. Entonces, de cara a finalizar el podcast, simplemente comentarte que estos datos los estamos publicando. Como te comentaba, dentro de pocos meses, si todo va bien, los publicaremos y daremos opción de que los leas si así te parece interesante. Y antes de eso, si eres probador físico en baloncesto y crees que quieres dedicarte a esto, o si ya lo haces, pero quieres intentar vivir mejor de ello, tener más oportunidades, intentar trabajar mejor y que eso traduzca en mejores equipos, creemos que el máster te puede interesar. Entonces, si es así, simplemente escríbenos por Instagram la palabra máster o dinos, mira, te he escuchado en el podcast y me gustaría que me des información, te enviamos un dossier con toda la información y te resolvemos cualquier duda que tengas. Si te animas, genial, y si lo prefieres dejar para más adelante, pues ningún problema. Así que nada, compañero, compañera, un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.